Hola familia misteriosa, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les compartiré una historia de El Salvador, el caso del comandante Cayetano Carpio, un caso que ustedes me han estado recomendando. Quiero agradecerles por siempre apoyarnos con sus likes, comentarios y compartidas. Es gracias a ese apoyo que este canal se mantiene activo cada semana. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Salvador Cayetano Carpio nació el 6 de agosto de 1918 en Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. Su padre era José Carpio, un zapatero originario de Chalatenango, pero nunca lo conoció porque su papá falleció cuando él apenas tenía 3 años de edad. Su mamá Marcos Cerro trabajaba sirviendo en mansiones, incapaz de quedarse con el bebé, pues a Marcos no le permitían llevar a Cayetano al trabajo, así que el pequeño fue criado por su abuela Petronila. Más tarde, el menor fue internado en un hogar de niños, donde estuvo bajo el cuidado de las Hermanas de la Caridad en la casa de San Vicente de Paúl, atendido por monjas. Allí creció entre el bullicio del mercado, rezos y misas, sin saber lo que era un juguete, pero con la mirada encendida de curiosidad. Desde muy chico mostraba inteligencia y vivacidad. Cayetano era un niño inteligente, curioso, pero también rebelde. Las hermanas descubrieron que Cayetano tenía la capacidad para ser padre y a los 12 o 13 años lo enviaron al seminario menor con los padres Somascos cerca de la iglesia El Calvario, con la intención de que fuera sacerdote, pero no duró mucho. Una noche escapó, luego de que el padre Mario Casariego lo castigara cruelmente por su inclinación para con los dictadores y opresores y fue expulsado. Entonces comenzó a peregrinarse por las calles. A la edad de 14 años consiguió trabajo como aprendiz de zapatero, recibiendo un pago semanal de 25 centavos. El dueño de este taller les pegaba con un cincho con la excusa de que no hacían bien el trabajo. Cansado de tanto maltrato, Cayetano decidió no volver más a ese lugar. Días después se incorporó a un grupo de campesinos que se dedicaban a la corta de café en una finca llamada Montelargo. Fue ahí donde conoció la verdadera vida campesina. Cuando su madre falleció, Cayetano se aventuró y viajó a Guatemala, donde encontró su vocación, ser panadero. Cuando tenía 21 años regresó a su país natal, El Salvador. Llegó a Santa Tecla, buscó trabajo como panificador, tarea en la que era todo un experto. Por las noches amasaba el pan y horneaba, y durante el día se dedicaba a venderlo por las calles. Con el calor en el horno y la masa en las manos, Cayetano empezó a escuchar lo que pasaba en el país: explotación, salarios miserables, castigos contra los obreros, y allí nació su rabia, una rabia organizada. Su ascenso como líder sindical y comunista, y en 1945 se afilió al Partido Comunista de El Salvador, donde ascendió como dirigente. En 1943, Cayetano comenzó a organizarse con sus compañeros para llevar a cabo la primera huelga para exigir mejores salarios y menos horas de trabajo. Así lideró protestas obreras en panaderías. Se convirtió en figura prominente del sindicalismo. Desde ese día surgió la Asociación de Obreros Panificadores Federados de El Salvador, y en 1945 se afilió al Partido Comunista de El Salvador, donde ascendió como dirigente. 3 años después fundó el Comité de Reorganización Obrera Sindical, conocido por sus siglas como CROSS. A la llegada de la presidencia de Castañeda se realizaron dos huelgas más. La última se realizó el 6 de agosto de 1945, cuando había una fuerte demanda de pan. Antes de la huelga, la policía capturó al secretario del sindicato, Cayetano Carpio. El movimiento no se detuvo y logró su objetivo pidiendo la liberación hasta que lo lograron. Era una madrugada de 1952. Cayetano Carpio caminaba por una calle polvorienta de regreso a casa. No sabía que más adelante lo estaban esperando, y es que ni siquiera había luces ni ruido, solo un carro sin placas y tres hombres vestidos de civil. Uno de ellos tenía en sus manos una orden que nunca fue escrita. Antes de que Cayetano reaccionara, ya lo habían sujetado, lo arrastraron y empujaron al asiento trasero del vehículo. De inmediato le colocaron una capucha, una tela negra, gruesa, húmeda por dentro. Lo llevaron a un lugar desconocido.
probablemente a una casa clandestina del aparato de inteligencia del Estado. Lo dejaron en una habitación cerrada, sin ventana, no había cama, solo el suelo frío y una voz que llegaba de vez en cuando para decirle: ¿vas a hablar o vas a morir como perro? Esa capucha no se la quitaron por varios días o semanas. Vivió en la oscuridad absoluta, sin saber si era de día o de noche, sin contacto humano real, sin luz, sin espejo, sin tiempo. Entre aquellas cuatro paredes, Cayetano solo escuchaba pasos, puertas y voces, pero nunca veía nada. Esa capucha lo aislaba del mundo. Él asegura lo que era perder la identidad bajo una capucha negra. Supo lo que no era tener derechos, solo esperar el momento en que una voz le dijera: ahora vas a morir. Durante las noches o en momentos inesperados, la policía lo sacaba del lugar de encierro para interrogarlo. Siempre encapuchado, le exigían información sobre dirigentes del Partido Comunista, contactos, direcciones, nombres de sindicatos. Le preguntaban dónde se reunían y quién financiaba el partido. Se lo preguntaban una y otra vez, con amenazas constantes de que lo matarían si no hablaba, pero él en ningún momento delató a nadie, no firmó, no traicionó, y aunque no describen tortura física extrema porque no lo golpeaban como a otros, sí fue sometido a tortura psicológica continua, amenazas de muerte, insomnio forzado, manipulación mental y aislamiento total. Era un desgaste lento, metódico e intencional. Desde ese infierno nació un pequeño libro, cargado de verdad y resistencia, secuestro y capucha. Ese libro, más que una denuncia, fue una declaración de guerra contra el miedo, uno de los testimonios más crudos y simbólicos sobre la represión clandestina en El Salvador durante los años de dictaduras militares. Uno de los aspectos más desgarradores que describe en Secuestro y Capucha es cómo la capucha le borraba la noción de su existencia. No podía verse. Llegó al punto de que no podía oír bien, no podía saber cuánto tiempo había pasado. Lo más terrible no eran los golpes, era la capucha, esa cosa negra que te traga la identidad, te deshace, dice en su libro. Cayetano recuerda en su libro que pasó tanto tiempo encapuchado que empezó a dudar de su voz, de sus recuerdos y de sus ideas. Entonces, una mañana cualquiera, después de un tiempo prolongado en ese centro de detención clandestina, del que no existe información que especifique si fueron semanas o meses dentro de ese lugar, a Cayetano le quitaron la capucha, le entregaron su ropa y le dijeron sin mirarlo que estaba libre, pero que no olvidara quién mandaba. Fue liberado sin juicio, sin cargos y sin explicaciones. Fue dejado en libertad simplemente porque no pudieron probar nada en su contra y quizás también porque su detención sin proceso se volvió un riesgo político. Pero su liberación no terminó ahí. Cayetano era vigilado, marcado, perseguido y por eso decidió exiliarse en México, donde pudo reflexionar, escribir su experiencia y reorganizar sus ideas. Cayetano regresó al país en 1953, se reactivó políticamente. En 1964 fue elegido secretario general del Partido Comunista. Allí promovió la lucha armada, lo que choca con la línea legal y electoral del partido. Ante esta negativa renunció en 1970. En abril de ese año, junto a obreros y estudiantes, fundó las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, adoptando el alias Comandante Marcial. Desde entonces encabezó una guerrilla enfocada en la Alianza Obrero-Campesina. En 1975 creó el Bloque Popular Revolucionario BPR, un frente de masas para fortalecer la lucha. Los primeros años fueron duros, vida en campamentos miserables, disciplina férrea y escaramuzas constantes. En respuesta, el movimiento creció y la FPL se convirtió en la principal fracción armada salvadoreña. En 1980, Cayetano participó en la unificación de 5 grupos guerrilleros. Un año después inició la ofensiva general del FMLN. Cayetano lideró desde Managua, pero la lucha comenzó a dividir sus ideas sobre táctica militar. El 12 de abril de 1983,
El comandante Cayetano Carpio fue hallado muerto en una casa de seguridad de Managua, Nicaragua, donde vivía en el exilio. Según el comunicado oficial del FMLN y las FPL, Carpio se quitó la vida con un disparo a los 65 años de edad, pero su muerte no lo fue todo, sino lo que rodeó ese suceso. Días antes, el 6 de abril de 1983, fue asesinada brutalmente Mélida Anaya Montes, más conocida como Ana María, la número 2 de las FPL y mano derecha de Cayetano Carpio. Ana María fue degollada, apuñalada más de 80 veces y torturada en su casa en Managua. Su asesinato fue tan atroz que impactó a toda la izquierda latinoamericana. El gobierno nicaragüense investigó y arrestó a varios responsables materiales, pero los propios detenidos afirmaron que habían recibido órdenes directas de la dirigencia de las FPL y que el asesinato de Ana María había sido ordenado por Cayetano Carpio. Ante la presión internacional, el FMLN y las FPL emitieron el siguiente comunicado: una investigación interna ha determinado que miembros de la seguridad de las FPL estuvieron involucrados en el asesinato de la compañera Ana María. La responsabilidad moral recae sobre el comandante Cayetano Carpio, quien días después se quitó la vida. Ese comunicado sacudió a toda la militancia. Era una acusación gravísima que el líder máximo había traicionado a su compañera de lucha y que acorralado había acabado con su vida. Pero ¿fue él quien se quitó la vida o lo asesinaron? Aquí entran las dudas. Varias versiones circulan desde entonces. La versión oficial: suicidio por culpa moral. Cayetano, al verse señalado como autor moral del asesinato de Ana María, se quitó la vida. Estaba deprimido, enfermo, mentalmente agotado. Algunos afirman que había entrado en un estado de aislamiento paranoico, que veía traición por todos lados y que no soportó la carga del crimen. Otros sostienen que fue asesinato por sectores internos del FMLN o incluso por la dirigencia sandinista para evitar una fractura mayor dentro del movimiento revolucionario. Se dice que algunos comandantes del FMLN, junto a dirigentes del Frente Sandinista en Nicaragua, decidieron sacarlo del camino para cerrar la crisis rápidamente y consolidar una línea más moderada dentro de la guerrilla. Hay quienes creen que nunca existieron pruebas reales contra Cayetano y que fue víctima de una campaña de desprestigio por sus diferencias ideológicas con Ana María y otros líderes. Lo acusan de autoritario, sí, pero no de asesino, y ven en su muerte una purga política disfrazada de justicia revolucionaria, dijeron sus familiares. La familia de Cayetano mantiene que nunca se realizó una investigación independiente ni autopsia pública. Hasta hoy no existen fotos oficiales, documentos forenses ni testimonios detallados sobre la escena de la muerte de Cayetano. Desde entonces el FMLN ha evitado hablar del tema. Cayetano murió en circunstancias extremadamente sospechosas. Nunca se le probó legalmente la autoría del crimen contra Ana María. La versión de su muerte fue aceptada pero nunca verificada. A la fecha, algunos sectores lo consideran mártir y otros un traidor. La verdad completa nunca ha sido revelada. Tal vez se quitó la vida, tal vez lo silenciaron, tal vez ambos. Lo único claro es que murió quebrado, acusado y solo, después de haber sido uno de los fundadores de la insurgencia más poderosa en la historia de El Salvador. Y desde entonces, su nombre quedó enterrado entre la leyenda y la sospecha. Y bueno, familia misteriosa, así llegamos al final de esta historia. Gracias a quienes siempre me acompañan hasta el final. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio. Adiós.